Hola, colegas, profesores de las universidades del país. Hoy tuvimos sesión del Consejo Nacional de Educación Superior, hoy 27 de agosto. Sé que varios profesores han escrito y han estado muy atentos a las decisiones que se tomaron hoy, especialmente porque hoy estaba agendado un punto que está relacionado con la terna que nos remitió la CONACTI para la delegación del miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional. Quiero contarles un poco las decisiones de la sesión de hoy, que también abordaron otros puntos. En primer lugar, en la presentación que hace el Viceministerio de Educación Superior, presenta y comenta las apuestas que hay. Entre esas vale la pena comentarlas porque en general hubo acuerdo, o sea, se reciben muy bien, y es la celeridad en muchos procesos, como agilizar un poco de documentación, trámites que a veces toman bastante tiempo. También esas apuestas por potenciar algunos puntos como la salud mental de las comunidades, de la educación superior, la formación integral, tener en cuenta la necesidad de las humanidades también en los pensum de las diferentes áreas, de los diferentes campos disciplinares, etcétera. Entre los puntos abordados, un primer punto tenía que ver con ese reporte de la situación de las instituciones de educación superior públicas y privadas que fueron muy afectadas por el pasado terremoto del 10 de agosto. Todos y todas sabemos que realmente hay afectaciones en la infraestructura física, pero también en otras situaciones. Ahí decir que en el reporte presentado pues faltaban algunas instituciones, ahí se añadió la información que teníamos. En particular llamamos la atención que algunas tienen suspendidas las actividades hasta tanto pues haya cierta normalidad y se pueda contar con esa infraestructura. Algo otras han apuntado a retomar actividades remotas, virtuales, pero también sabíamos que eso depende de los niveles de la conectividad. Mencionamos, por ejemplo, el caso de la Universidad del Chocó o en general las instituciones del Pacífico, que usualmente han tenido bastantes dificultades en términos de conectividad. Se hizo la solicitud para que se acompañara a esos procesos y muy seguramente se estará haciendo, porque comprendemos pues la necesidad de apoyar con recursos también para que se subsanen prontamente esas grandes dificultades generadas por este evento. Otro punto presentado por el Consejo Nacional de Acreditación tuvo que ver con esa medida excepcional para prorrogar la acreditación de alta calidad de las instituciones especialmente afectadas por el terremoto. Sin embargo, después de la presentación de la propuesta del Consejo Nacional de Acreditación y el complemento que hizo el Ministerio de Educación, se acordó que esta medida se tomará en general para todas las instituciones, repito, públicas y privadas, teniendo en cuenta que en la situación actual y especialmente por las afectaciones del terremoto es natural que las instituciones quieran orientar sus esfuerzos pues a subsanar esas dificultades causadas por el evento y pues requieran un tiempo mayor para continuar con esos procesos que o habían iniciado o que estaban cerca de vencer la acreditación y requerían pues presentar prontamente esas solicitudes. Entonces habrá una sesión extraordinaria muy pronto para definir las condiciones de esa prórroga, pero en principio el acuerdo es que se prorroga para todas las instituciones. Y bueno, frente al punto que los profesores me han preguntado, que tiene que ver con la decisión del Consejo del CESU, decir que frente a este punto, hoy no ha habido decisión, pero sí se comentó. La posición de la representación profesoral será compartida, incluso acompañado con este video, pues se circulará el PDF que incluye toda la intervención. Y básicamente pues se reduce a 3 puntos que voy a comentar. Uno, nuestra postura es que el CESU no es un órgano que pueda ejercer como juez o como calificador de la legalidad o ilegalidad de actos administrativos de otras instancias. Esto porque, como todos saben, el punto giraba en torno a la solicitud que ha hecho el rector de la Universidad Nacional, el profesor Ismael Peña, para que el CESU no decidiera sobre la terna que nos remitió la CONACTI. De esa terna, recuerden, debería salir el nuevo miembro del Consejo Superior de la Universidad Nacional que reemplazaba al profesor Víctor Manuel Moncayo. Claro, devolver la terna, que era la solicitud, manifestamos que implicaría una decisión del CESU como reconociendo la ilegalidad o irregularidad del procedimiento que se denuncia como se estableció esa terna. Dado que el artículo 35 de la ley 30 establece las funciones del CESU y dentro de esas funciones no está pues funciones de juez, pues la posición es que hasta tanto haya un fallo en firme de un juez, de un tribunal, de una autoridad competente para decidirlo, pues no podríamos acoger la decisión de devolverla por presuntas irregularidades. También se manifestó como la preocupación, dado que
la insistencia del señor rector tiene que ver con esa terna, el procedimiento, y recordemos que de ahí saldría una persona para el Consejo Superior de la Universidad Nacional y de acuerdo a la ley 30, pues los consejos superiores establecen, tienen como funciones la designación o remoción de rectores. Como tal, nos parecía que es posible que haya una contradicción o incluso un posible conflicto de intereses, que un rector esté opinando, cuestionando, interviniendo en esa terna o en la conformación o en el proceso que sea esa terna, porque será un miembro que de alguna manera pues termina siendo un superior de ese funcionario público, y por eso llamamos la atención sobre eso. Y también se comentaron las 3 razones fuertes que ha comentado el señor rector para argumentar que realmente hay preocupación sobre el procedimiento que hubo, y una tiene que ver pues con la forma como se convocó, porque se convoca a través de la página del ministerio, no hubo un correo que los invitaran a cada uno de los rectores. También por el horario, porque hubo un horario restringido que terminó a las 7 de la noche, y también por el número de votos, como se escogió al nuevo delegado de CONATE, que fueron 4 votos. Sobre eso pues era importante decir que realmente, aunque vale la pena considerar esos mecanismos, sí hay que decir que siempre ha sido así, siempre se convoca a través de la página del ministerio, o sea, nunca se envía un correo a cada uno de los miembros. Las horas siempre son restringidas, normalmente termina a las 4 de la tarde, esta vez terminó a las 7 de la noche porque se convocó desde más tarde. Y sobre el número de votos, normalmente eso pasa, hay poca participación, que ojalá esto mejore. E incluso se dice que hay rectores en estos órganos elegidos con 2 y 3 votos. Entonces, si bien vale la pena considerar esos criterios, sí era importante decir que no constituyen en sí un argumento, un criterio para definir la ilegalidad, y nos preocupaba, por supuesto, que el CESU acatara una decisión de calificativo de esto. ¿Qué va a pasar? Nos informaron que había otros eventos, una tutela en camino. Nos informaron de una petición que presentó el profesor Diego Torres de la Universidad Nacional. El Ministerio de Ciencia y Tecnología está en ese trámite de respuesta. La tutela, no recuerdo si exactamente fue por el profesor o otros profesores de Atenea de la Universidad Nacional, y nos informaron que hoy hubo fallo del juez de tutela y el fallo es improcedente, es decir, que al día de hoy no hay un fallo en firme que determine la legalidad o ilegalidad del procedimiento que se ha denunciado. O sea que pues seguiremos a la espera. Tengo que decir que varios miembros del CESU también en general se acoge que no podíamos tomar esa decisión, o sea, juzgar la legalidad del procedimiento previo, y por lo tanto se esperará pues un fallo en firme o que una autoridad competente oriente, y pues en su momento se hará conocer. Hasta el momento, colegas que han preguntado, pues sigue en stand-by, digamos, esta decisión. Bueno, aparte de esto, pues habrá una pronta sesión extraordinaria para hablar de la prórroga de acreditación, y circularé con este video la intervención completa de la representación profesoral para conocimiento de todas y todas. Muchas gracias.